Buenas, buenas, ¿qué tal? Espero que anden bien, que esté todo en orden por ahí. Em, bueno, la clase de hoy corresponde a la semana que va, si yo no me equivoco, entre el 20 de abril y el 24 de abril, ¿sí? Em, He estado notando que hay muchos de ustedes que no vienen haciendo los trabajos prácticos que les voy dejando, ¿sí? Y necesito que los hagan, ¿sí? Y que si tienen algún problema de conectividad o algún problema de cualquier tipo, que me escriban, ¿sí? Pero yo necesito saberlo, ¿sí? Hay, por el otro lado, varios de ustedes, ¿sí? Más o menos la mitad, que vienen muy bien, vienen enchufadísimos, vienen entregando todo horario y genial por eso, ¿sí? Pero también apóyense en sus compañeros, ¿sí? Vamos a avanzar todos juntos porque, insisto, estas son cosas básicas que después en el futuro son fundamentales, en el futuro de la propia materia, ¿sí? Que a su vez obviamente les puede llegar a servir para su vida laboral luego. Bien, bueno, nosotros veníamos trabajando sobre la parte de compras, ¿sí? Nosotros vimos todos los documentos comerciales y ejercitamos varios, ¿sí? Del circuito de compras. Y eso está buenísimo, pero ahora nos falta la otra pata, ¿sí? Nos falta la pata de ventas, ¿sí? Bien, vamos a arrancar con esto, ¿sí? Yo les quiero mostrar primero dónde está la bibliografía. Si puedo cambiar la escena, ahí va, bien. La bibliografía está donde siempre, ¿sí? Pero con un pequeño detalle que la acabo de cambiar, ¿sí? O sea, si ustedes se lo bajaron a principio de año, van a tener que volver a bajar porque hice la versión 2, ¿sí? de este tema. Bueno, estando acá en matemanía.com.ar, quiero que se vayan a quinto año. Que el internet ayude, ¿sí? Y van a ver que acá, ¿sí? Yo ya cargué, todo lo anterior ya lo vimos, ¿sí? Ya cargué lo del de ventas, ¿sí? Pero es la versión 2, ¿sí? Porque le acabo de hacer unas modificaciones súper buenas, ¿sí? Así que ustedes hacen clic ahí en descargar o clic acá en el hipervínculo ese y lo que les va a estar abriendo es esto que yo les estoy mostrando ahora en pantalla, ¿sí? Esto va a ser todo el contenido teórico de la clase de hoy, ¿sí? Y de hecho, en la clase de hoy no va a haber práctica, ¿sí? Pero, insisto, la semana que viene sí, ¿sí? Y la práctica de la semana que viene no es difícil. Si ustedes entendieron esto, va todo como piña, ¿sí? Pero la clase de hoy es teórica, es densa, en el sentido que necesito que estén enchufados, ¿sí? Métanle todas las pilas. Frenen el video, vayan a tomarse un café, un mate, algo que les dé energía, o despejen un poco la mente, abran la ventana, lo que sea, porque hay que estar muy atentos, ¿sí? Hay que prender muchas antenas. Ahora, hay una ventaja. Si ustedes entienden esto, les puedo asegurar que después todo va avanzando mucho más fácil, ¿sí? Entonces la clave está ahora, ¿sí? La clave está ahora. Entender esto a final del año es muy complejo, ¿sí? Bien, bueno, les decía que esta es la bibliografía, así que le acabo de hacer varias modificaciones, ¿sí? Pueden parar y leerla primero, ¿sí? Y después escuchan un poco lo que tengo para comentarles, o al revés, da igual, ¿sí? Yo no lo voy a explicar con la bibliografía, lo voy a explicar como vengo haciendo, como si esto fuera el pizarrón, ¿sí? Entonces, si en el circuito de compras había ciertos documentos que eran secuenciales, ¿sí? Que llevaban como etapa 1, etapa 2, etapa 3, así sucesivamente, ¿sí? ¿Se acuerdan? Era, ¿cómo es? El pedido interno de materiales, pedido de cotización, después venía, ya no me acuerdo, la orden de compra, después venía la forma de pago, todo eso, ¿sí? Bueno, acá es igual pero del otro lado de la cancha, ¿sí? Si de aquel lado te tiran un pedido de cotización, de este lado vos le devolvés con un presupuesto de venta, ¿sí? O sea, está todo conectado, como que recién ahora la cosa encastra, ¿sí? Bien, bueno, arranquemos entonces con el circuito de ventas, ¿sí? El circuito de ventas arranca, o sea, la primera parte posible que hay es un presupuesto de ventas, ¿sí?
Un presupuesto de ventas viene a ser un documento comercial por medio del cual yo le informo a un posible cliente, ¿sí? Yo productor, ¿sí? O vendedor o lo que sea, ¿sí? Le informo a un posible cliente los precios que yo le cobraría, ¿sí? En general esto no es que yo salgo a la calle dando presupuestos, sino que lo normal es que alguien me los pida con un pedido de cotización, ¿sí? Alguien me los pida y yo devuelvo, respondo, ¿sí? Con un presupuesto de ventas, ¿sí? ¿Cuál es el tema? Que si yo le doy un presupuesto de ventas, ¿sí? Le digo, mira, yo por estos materiales que vos necesitas, yo te cobraría tanto, ¿sí? Yo no me puedo comprometer para mantenerle esos precios para siempre. ¿Por qué? Porque en Argentina tenemos la inflación, ¿sí? En el resto del mundo, en algunos hay inflación, en otros no, no tanto, perdón. Pero en definitiva es común que hagamos algo que les voy a comentar. ¿Qué hacemos? En el presupuesto de ventas, en algún lugar le ponemos este presupuesto es válido por tantos días, ¿sí? En general 15 días o lo que sea, ¿sí? Tiene esa particularidad. Bien. Después, después del presupuesto de ventas, ¿sí? Lo que viene del otro lado es que si todo sale bien, ¿sí? Si damos buenos precios y buenas condiciones de venta y buena calidad, que del otro lado estén de acuerdo en comprarnos y por ende nos manden la orden de compra, ¿sí? Cuando nos mandan la orden de compra, nosotros la manera que tenemos de responder es probablemente la más linda, ¿sí? Que lo que hacemos es recibimos la orden de compra y empezamos a preparar el pedido para enviárselo, ¿sí? A lo que voy es que nos ponemos contentos con una orden de compra porque significa que estamos haciendo una venta, ¿sí? Lo que de aquel lado es una compra, de este lado es una venta, ¿sí? Y entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, en general, y lo que vamos a estar viendo acá es como si esto fuera una empresa grande, ¿sí? En general lo que tenemos que hacer es enviarle la mercadería, ¿sí? Y ustedes ahí seguramente frenan un poquito, ¿cómo enviar? ¿Sí? Yo en general voy al supermercado y soy yo el que me llevo la mercadería hasta mi casa. Sí, es cierto, ¿sí? Las compras al menudeo, o sea, las compras chiquitas, las compras que hace una persona normal, ¿sí? No por un negocio, en general las transporta uno mismo, ¿no? El cliente que lo acaba de comprar. Pero en este caso, ¿sí? En general cuando son compras entre empresas y qué sé yo, la responsabilidad de entregar la mercadería es muy probable que esté en manos del propio vendedor, ¿sí? O sea, a mí me cae una orden de compra de tantos kilos de harina, bueno, la tengo que enviar, ¿sí? O sea, se la tengo que enviar. ¿Y cómo se la envío? La envío con un documento que se llama remito, ¿sí? Un documento que se llama remito. El remito viene de un verbo, es un verbo que está conjugado en primera persona, ¿sí? Remitir, el verbo remitir, significa enviar. Entonces, primera persona sería yo remito, o sea, yo envío, ¿sí? Y de ahí le quedó el nombre, ¿sí? El remito. El remito es un papel que lo que hace es acompañar la mercadería que está en tránsito, ¿sí? O sea, si cualquier camión grande que ustedes ven por ahí, por la ruta, por donde sea, en general lo que tiene es un remito, ¿sí? Es un remito que indica qué se está transportando y hacia dónde se está transportando, está haciendo legal el proceso ese de transporte, ¿sí? El transporte de la mercadería. Ahora lo vamos a ver con profundidad, ¿sí? Después de eso viene la factura, ¿sí? La factura, chicas y chicos, la factura es un documento legal, ¿sí? Que lo que hace es el vendedor, ¿sí? En este caso yo, imagínense, manifiesta ante su cliente y ante el Estado, ¿sí? El Estado manifiesta que acaba de hacer una venta, ¿sí? Es la forma en que en nuestra economía, en nuestra forma de comercio, tenemos de que el vendedor está declarando una venta, ¿sí? Es el vendedor que declara una venta, ¿sí? Y este papel, ¿sí? Tiene como ciertas, requisitos, ¿sí? Tiene que formarse de determinada manera, no puedo hacer así nomás, ¿sí? De hecho, hoy en día está prácticamente extendida por completo algo que llamamos la factura electrónica, ¿sí?
que, para que se den una idea, nuestra computadora o nuestro celular o lo que sea se conecta con un servidor de la AFIP, que ahora vamos a hablar de eso, ¿sí? Y la AFIP le devuelve un número, ¿sí? Que se llama el código de autorización electrónica, en ese caso, CAE, ¿sí? Y lo hace re legal. O sea, en el mismo momento que vos estás haciendo la factura, la AFIP se está enterando, ¿sí? Esa es la manera que tenemos de declarar nuestras ventas, y por ende detrás de todo eso vienen los impuestos, los tributos que tenemos que pagar, ¿sí? Ya vamos a profundizar sobre tributos más adelante en el año, así que no quiero complicarla mucho ahora. Lo que sí tenemos que saber, a la hora de hacer la factura, ¿sí? Es esta cuestión de que hay tres facturas distintas que podemos hacer, ¿sí? La factura de tipo A, la factura de tipo B y la factura de tipo C, ¿sí? Y en determinados casos tengo que usar uno, luego otra o luego otra, ¿sí? No es indistinto, digamos, hay determinados casos para cada una, ¿sí? Entonces yo voy a hacer un freno acá y les tengo que explicar dos cosas antes, ¿sí? La primera que les quiero explicar es que los diferentes actores comerciales en nuestro país, ¿sí? En nuestra economía, ¿sí? Son clasificados por un ente que ya les mencioné antes, que se llama AFIP, ¿sí? La AFIP es un organismo del Estado Nacional, ¿sí? Que se encarga de, entre otras cosas, de recaudar el dinero correspondiente a los tributos nacionales, ¿sí? Los tributos nacionales. AFIP significa Administración Federal de Ingresos Públicos, ¿sí? Entonces, todos los ingresos, el ingreso de guita que le entra a la nación, ¿sí? A la República Argentina entera, ¿sí? No a una provincia, no a una municipalidad, sino a la nación, lo recauda la AFIP, ¿sí? Y la AFIP, uno de los impuestos probablemente más grandes que tiene y que por ende ingresa mucho dinero es el IVA, ¿sí? El IVA es el impuesto al valor agregado, ¿sí? El impuesto al valor agregado, en general y así a muy grandes rasgos, nosotros decimos que es el 21%, ¿sí? De todo lo que se vende, ¿sí? A muy grandes rasgos. Después vamos a ver que ese porcentaje cambia en ciertos casos, ¿sí? Incluso hasta desaparece o se hace más grande, ¿sí? Pero eso lo vamos a ver probablemente más adelante, ¿sí? Yo hice toda esta introducción para explicarles que la AFIP nos categoriza a cada uno de los actores comerciales en 4 categorías distintas, ¿sí? La primera es el IVA responsable inscripto, ¿sí? En general decimos responsable inscripto. El IVA responsable inscripto se trata en general de un gran contribuyente, ¿sí? Un gran comerciante, ¿sí? Es un comerciante que al día de hoy, ¿sí? Porque esto puede ser que pronto cambie, ¿sí? 22 de abril, hoy está en 2.609.240,69 centavos al año, ¿sí? Quiere decir, si una persona factura, ¿sí? Hace facturas, hace ventas, ¿sí? Por un monto mayor a esos 2 millones y pico, ¿sí? Significa que es responsable inscripto, ¿sí? Ahora, si una persona factura menos de eso, ¿sí? Le conviene, ¿sí? Le conviene ser monotributista, ¿sí? Que es la segunda que está acá abajo, ¿sí? Entonces, para simplificar sería, si es menos de 2.609.000, es monotributista, ¿sí? Si es más de eso, es responsable inscripto, ¿sí? Les quiero mostrar algo, porque estos valores cambian, ¿sí? Como está ahí en el link ahí debajo y está en la bibliografía, ¿sí? Les quiero mostrar este mismo link que ustedes ven ahí arriba, ¿sí? En ese link hay una tabla, ¿sí? Esta es la tabla de las distintas categorías de monotributo, ¿sí? Que se va actualizando. De hecho, si se fijan, la última vez que cambió fue a fines de diciembre, ¿sí? Del año pasado. Esto va cambiando todo el tiempo, ¿sí? Pero hoy en día el límite máximo es este que yo les decía, ¿sí? Ahora, dentro del monotributo, ¿sí? Hay un montón de categorías, que en nuestro caso ahora no nos importa, ¿sí? No nos importa, pero claro, dependiendo de cuánto dinero gana en el año, ¿sí? Cuánto dinero vende en el año, ¿sí? Va a entrar en una categoría distinta al monotributo, ¿sí?
Entonces cuando alguien te dice, no, yo soy categoría A del monotributo, lo que está haciendo es quejarse en cierto sentido de que cobra poco, ¿no? Está perfecto, ¿sí? Y una categoría alta del monotributo significa que cobra más, ¿sí? Pero no la quiero complicar más de eso, ¿sí? Sí quiero que sepan que existe, que es compleja, si todo sale bien lo vamos a poder estudiar en un futuro, ¿sí? Porque cualquier emprendedor arranca por monotributo, ¿sí? Le conviene de acá a la China arrancar por monotributo, ¿sí? Pero en definitiva, ahí está la tabla, ¿sí? Por ahora el límite máximo es 2.609.000, en realidad depende de la actividad, pero no la quiero complicar tampoco, ¿sí? Eso lo vamos a profundizar, si todo sale bien, más adelante. Bien, yo podría ir cerrando esto, que así no me ocupa tanto, tanto todo. Voy a cerrar, capaz que aguanta más un poco la grabación. Bien, entonces, esas dos son las categorías tal vez fundamentales, pero hay otras dos más que las tenemos que saber, ¿sí? Una de ellas es el IVA exento, ¿sí? El IVA exento es una exento significa que no paga, ¿sí? No que no paga, sino que en este caso que no cobra, ¿sí? Pero no está ligado tanto al IVA, sería, de alguna manera, ¿sí? IVA exento, ¿sí? Es una persona o comerciante que no le tiene que cobrar IVA a sus, los otros dos sí, de alguna manera sí, ¿sí? De manera distinta sería. Pero el IVA exento, por su actividad, hace una actividad especial, de modo que no tiene que cobrar IVA. Algún ejemplo podría ser la misma escuela Los Andes, ¿sí? La escuela Los Andes se dedica a la educación, ¿sí? Y en la ley del IVA, ¿sí? Dice que toda organización dedicada a la educación secundaria no tiene que pagar IVA. No tiene que cobrarle IVA a sus clientes, ponele, ¿sí? Por ende, está ahí, ¿sí? En la escuela, la cooperativa nuestra es IVA exento, ¿sí? O IVA exenta o lo que sea, ¿sí? Y la última, la menos buena onda de todas, ¿sí? Es la de consumidor final. Consumidor final viene a ser el destinatario final del producto, que a su vez no hace ninguna actividad comercial con ese producto, con ese servicio, lo que sea que está recibiendo, ¿sí? Esa es la típica. Vos vas a comprar un tornillo a la ferretería, sos consumidor final, ¿sí? Porque no es que con ese tornillo después haces alguna actividad comercial. No. Vos lo enroscás en la puerta y ya está, ¿sí? Entonces, si vas a la verdulería a comprar fruta o verdura, lo que sea, sos consumidor final, ¿sí? Si, no sé, pagás el seguro del auto, sos consumidor final, ¿sí? Vas a comprar un chicle al kiosco, te lo comes, sos el consumidor final de ese chicle, ¿sí? Y se dice en general que este es el que verdaderamente paga el IVA, lo vamos a entender en un tiempo, ¿sí? 4 categorías, entonces. ¿Por qué son importantes esas 4 categorías en este momento del año? O sea, para nosotros que estamos estudiando esto. Porque dependiendo de la categoría que sea, ¿sí? De que se trate, el vendedor y el comprador tiene que hacer una factura distinta. Yo les había adelantado aquí, que había factura de tipo A, B y C, ¿sí? Y yo necesitaba explicarles las categorías porque en esta otra que está acá, en este momento, ¿sí? Les voy a mostrar cuándo se usa la factura A, cuándo se usa la factura B y cuándo se usa la factura C, ¿sí? La factura C se usa cuando la persona o la empresa que la hace es IVA responsable inscripto, ¿sí? Y se la entrega a un cliente, a un comprador, que también es responsable inscripto, ¿sí? O sea, la A es de un responsable inscripto a otro responsable inscripto, ¿sí? Solamente así. Cualquier otra combinación no es A, ¿sí? Si es de RI a RI, es A, si no, no, ¿sí? ¿Qué particularidad tiene la factura A, ¿sí? Que tiene IVA y además lo muestra, ¿sí? Lo muestra por separado, ¿sí? Esa es la particularidad que tiene. El vendedor, ¿sí?
le puso IVA, le agregó el IVA ese 21%, ¿sí? Y además lo muestra en un cajoncito aparte, ¿sí? Lo muestra en una celda, en un campo aparte, ¿sí? Una cosa es la mercadería, el valor de la mercadería, otra cosa es el IVA y al final está el total, ¿no? Pero lo muestra como separado, ¿sí? En la factura de tipo B, ¿sí? En la factura de tipo B no es así, es distinto, ahora lo vamos a ver. La factura de tipo B la hace sí o sí un responsable inscripto, ¿sí? Pero se lo entrega a uno que no es responsable inscripto, ¿sí? Si no es responsable inscripto, nosotros ya vimos que tiene que ser sí o sí monotributista, exento o consumidor final, ¿sí? O sea, en síntesis, la B va de un responsable inscripto a un no responsable inscripto, ¿sí? Y tiene la particularidad la factura de tipo B que tiene IVA, pero no lo muestra por separado, ¿sí? Nosotros hablamos de discriminar. Acá cuando decir no discrimina IVA no significa que sea malo con el IVA o que sea bueno con el IVA o lo que sea, sino que discriminar en este caso significa separar, ¿sí? Separar una cosa de la otra, mostrarlo por separado o no, ¿sí? Entonces, tiene IVA y no lo discrimina, no lo muestra por separado, ¿sí? Quiere decir que te dice, che, ¿cuánto sale el celular? 1.210 pesos, ¿sí? Y ahí en esos 1.210 pesos hay una parte que es del IVA y otra parte que es el valor posta del celular, ¿sí? O sea, ahí está el coso. En cambio, el otro, en la factura A, ¿sí? En la factura A te diría, no, mirá, son 1.000 pesos del celular y 210 pesos de IVA, ¿sí? El total 1.210, ¿sí? Pero te lo diría como por separado. Ahora lo vamos a ver en un ejemplo, así que no se preocupen. No hagan doler su cabeza al cohete. Bien, y después está la factura buena onda, ¿sí? La factura facilonga, es decir, no, esto es fácil, ¿sí? Que a su vez la que más, en general más existe, ¿sí? Es la factura de tipo C. La factura de tipo C es de un monotributista o de un exento a cualquiera, ¿sí? A cualquiera, ¿sí? Entonces, ¿cómo es? A cualquiera se refiere a otro responsable inscripto, a un monotributista, a un exento o a un consumidor final, ¿sí? A un consumidor final. Y tiene la característica, esto capaz entre comillas, no tiene IVA, ¿sí? No tiene IVA, ¿por qué? Porque el monotributista paga IVA aparte, es un monto en general fijo o fijo por escalones, pero fijo, ¿sí? Semifijo, pero no importa, fijo. ¿Y cómo es? Y tiene eso, ¿sí? ¿Cómo es? El vendedor no se preocupa por el IVA, ¿sí? Dice, toma 1.500 pesos, ¿sí? Y del otro lado 1.500 pesos y no hay IVA de alguna manera, ¿sí? Entonces no hay nada que discriminar o no discriminar o lo que sea. Es una factura muy fácil de hacer, en cierto sentido. Está bueno porque los monotributistas en general son pequeños emprendedores que están arrancando con su negocio y meterle el IVA sería un quilombón interesante, ¿sí? Cuando apareció el régimen del monotributo se dice que es un régimen simplificado para hacerle más fácil las cosas al emprendedor, ¿sí? Cuando apareció el régimen del monotributo, la idea era justamente esa, ¿sí? Simplificar esa parte que es hoy en día es una cosa difícil, ¿sí? Molesta de hacer la liquidación del IVA y todo eso. Ya van a ver por qué, ¿sí? Yo podría hacer el cuadro de forma inversa, ¿sí? Que es lo que lo voy a intentar mostrar acá abajo, ¿sí? En vez de arrancar por el tipo de factura y los emisores, qué sé yo, arranco por los tipos de personas, ¿sí? Entonces, acá en en el eje vertical vamos a poner los vendedores, los tipos de vendedores, y en el eje horizontal los tipos de compradores. Entonces, si yo soy un monotributista, imaginen, yo posta, de verdad soy monotributista, ¿sí? Entonces, ni pienso en quién recibe la mercadería, ¿sí? Yo ya sé que le tengo que hacer factura de tipo C, siempre, porque es la única que puedo hacer, ¿sí? La escuela, que es exenta, no se preocupa mucho quién hay del otro lado, en cierto sentido, me refiero a la hora de facturar.
hace factura de tipo C, ¿sí? Siempre. Ahora, si soy responsable inscripto, ¿sí? Ponele uno que yo sé que es responsable inscripto, es el supermercado Carrefour, ¿sí? Porque estoy seguro que vende más de 2.600.000 no sé cuánto al año, ¿sí? Entonces, Carrefour, cuando vos vas a comprar, ¿sí? Te debería preguntar, ¿sos responsable inscripto o no? Entonces, si vos le decís que sí, te tiene que hacer una factura A, para eso te va a pedir documentación, ¿sí? Es de la FIP. Y si vos le decís que no, te va a hacer una factura C, ¿sí? Te va a hacer una factura, perdón, una factura B, disculpen, una factura B, ¿sí? Pero estoy seguro que alguna vez ustedes fueron a preguntar y les fueron a comprar, perdón, y les preguntaron, ¿es A o B? ¿Sí? O le dijeron, ¿sos responsable inscripto? ¿Sí? ¿O sos consumidor final? Estoy seguro que alguna vez les preguntaron eso o de última escucharon eso en algún entorno de comercio o demás. Y es importante que te lo pregunte porque si no te facturan mal. Y si te facturan mal es un quilombo, hay que corregir la situación, ¿sí? Entonces, la factura de tipo A va de un responsable inscripto a un responsable inscripto, perdón. La factura de tipo B va de un responsable inscripto a cualquiera de todos los otros, ¿sí? Bien, espero que se haya entendido eso. Lo que sigue, ¿sí? Después de la factura, ¿sí? Nosotros estamos acá, es algo que ya conocen, pero visto del otro lado, ¿sí? O sea, si nosotros en el circuito de compras teníamos formas de pagar, ¿sí? Acá tenemos formas de cobrar, que son exactamente las mismas, ¿sí? Y es más, de hecho yo me voy a concentrar en las mismas primeras 4. Si supiera cambiarle el color a esto sería una maravilla, la verdad. Ah, acá. Rojito, ¿sí? ¿Cómo es? Las mismas primeras 4 que vimos en las clases pasadas, ¿sí? Solamente esta. Después todas las otras son facilongas, ¿sí? En el día a día se aprenden muy fácil. Entonces, efectivo, cheque, pagaré o cuenta corriente, ¿sí? Cuenta corriente ya sabemos que es fiar, ¿sí? Fiar. No cobrar en ese caso, ¿sí? Es como que yo le digo, bueno, está bien, llévate la mercadería, me lo pagás luego, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos en cada uno de los casos? ¿Sí? ¿Qué hacemos en cada uno de los casos? Si yo cobro en efectivo, o sea, estoy vendiendo algo, ¿sí? Vendo esta lapicera, ¿sí? Y me dice, che, te quiero pagar en efectivo. O sea, el que me está comprando me quiere pagar en efectivo, o sea, yo estoy cobrando en efectivo. Tengo que hacer la planilla de caja diaria que ustedes ya la conocen, ¿sí? Tengo que hacer un recibo, ahora lo vamos a aprender, ¿sí? Y tengo que hacer una ficha de cuenta corriente de clientes. Ustedes ya casi la conocen, porque ustedes conocen la otra, ¿sí? Ustedes conocen la ficha de cuenta corriente de proveedores. Esto es lo mismo, pero con una lógica inversa, ¿sí? En una lógica inversa. Repasando, una ficha de cuenta corriente de clientes me va a mostrar cuál es el estado de cuenta de cada uno de mis clientes, es decir, cuánto me debe cada uno, si es que me debe, ¿sí? Porque habrá algunos clientes que no me deben nada, porque está en la ficha, imagínensela, figura la factura y justo debajo figura el pago, ¿sí? Entonces significa que el saldo es nada, no me debe plata, ¿sí? Pero habrá algún otro cliente que dice, está la factura y no me pagó nada o me pagó una parte, ¿sí? Y en ese caso el saldo va a tener que decir cierto valor, ¿sí? Esto es muy normal. ¿Cómo es? Un recibo es un papelucho que tiene la misma lógica que el remito, ¿sí? En el sentido de que tiene ese nombre, el recibo tiene ese nombre por la conjugación del verbo recibir, ¿sí? La conjugación del verbo recibir en primera persona sería yo recibo, le quedó el nombre, ¿sí? Dijeron, che, ¿cómo llamamos a este papelucho? Recibo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el papelucho ese es una manifestación de la persona que está cobrando, ¿sí? De que efectivamente recibió esa cantidad de dinero, ¿sí? ¿Qué pasa? Porque hay algunos documentos, formas de pago, formas de cobro, que no tienen forma
que no tienen un comprobante anexado. Por ejemplo, yo te mando a vos una transferencia bancaria, queda un comprobante digital. Uno en general, yo cada vez que hago una transferencia para pagarle alguna cosa a alguien, ¿sí? Me bajo el comprobante, me lo guardo por las dudas, más allá de que quede en el servidor en el banco, yo me lo guardo, ¿sí? Bueno, si vos haces un pago en efectivo, no te queda nada, es como que, che, yo estoy pagando y quiero tener, no sea cosa que después me vengan a reclamar la deuda, ¿sí? Entonces, cuando vos pagás en efectivo, ¿sí? Lo que te tienen que dar es un recibo. Siempre, no, siempre sería lo ideal. No se hace siempre, ¿sí? ¿Por qué? Porque en general nosotros que somos consumidores finales, ¿sí? Yo voy a la verdulería y a veces no me dan un recibo, ¿sí? Lo que me dan es una factura manifestando la venta, eso es obligatorio, ¿eh? Tiene que dar la factura sí o sí. Y en general en la factura le ponen un sello que dice pagado, ¿sí? O en algún lugar dice pagado. Si alguna vez fuiste a Puelche, algún supermercado grande, esas cosas, en general en algún lugar abajo está escrito. A veces le ponen un sello, a veces no, ¿sí? Dice pagado, ¿sí? O dice efectivo, o lo que sea. Entonces, de modo que queda claro que está pagado y no hacen el recibo aparte. O sea, son como factura y recibo en un solo papel, ¿sí? Pero lo ideal sería que un recibo aparte, ¿sí? Como corresponde, como vamos a aprender nosotros, ¿sí? La planilla de caja diaria ni la explico, porque ya la saben, ¿sí? Acá no cambia, en la planilla de caja diaria no cambia nada. La diferencia es que en los ejercicios anteriores ustedes ponían pagos, ahí se iba dinero, y en este caso van a poner, ¿cómo es? Van a poner ingresos, ¿sí? Nada más. Ahora lo vamos a ver. Bien. Después, si nos pagan con cheque, lo que tenemos que tener en cuenta es que nosotros no hacemos el cheque, ¿sí? El cheque nosotros lo recibimos. El que hizo el cheque es el que nos está pagando. Nosotros somos los vendedores, estamos recibiendo el cheque, ¿sí? Entonces, si nosotros recibimos el cheque, acá el profe se equivocó, vamos a borrar esta cosa mal hecha, ¿sí? Si nosotros recibimos el cheque, lo que tenemos que hacer es hacerle un recibo o sea, si nos están dando el cheque, nosotros damos a cambio el recibo, ¿sí? Y a su vez, lo mismo que el caso anterior, y a su vez, lo que tenemos que hacer es la ficha de cuenta corriente de clientes. ¿Por qué? Pues vamos a asentar la factura primero y después enseguidita tenemos que hacer en el renglón de abajo, con la misma fecha seguramente, asentamos el cheque, ¿sí? El cheque recibido. Entonces ahí seguramente quede en cero, porque no nos deben nada, ya nos pagaron con el cheque, ¿sí? El cheque es algo que nosotros ya lo consideramos pagado, no nos debe nada, ¿sí? Bien, si nos pagan en cuenta corriente, ¿sí? En realidad no nos pagan, ¿sí? Están asumiendo una deuda con nosotros y encima esa deuda no está documentada en ningún lugar. Entonces nosotros lo único que podemos hacer es en la ficha de cuenta corriente de clientes asentamos la factura, una sola línea, ¿sí? Y nada más, hay solamente eso. Y el último caso, y ahora sí ya pasamos a la parte práctica un poco más divertido, ¿sí? En el caso de un pagaré, nos pagan con un pagaré, ¿sí? Nos pagan, ¿sí? El pagaré nosotros lo consideramos ya una forma de pago, ¿sí? Que está documentada, ¿sí? Está firmado, ¿sí? Entonces nos dan el pagaré, ¿sí? A nosotros ponemos en la ficha de cuenta corriente, vamos a poner la factura en la primera línea y el pagaré abajo, ¿sí? La deuda en ese caso sería cero, aunque parezca raro, sería cero porque la deuda queda en el pagaré, ¿sí? No es como en el otro caso que queda en el aire. Si no lo anotamos acá, no se sabe. En este caso queda en el pagaré, nos queda el papel, ¿sí? Del otro que asumió la deuda, ¿sí? Contablemente no es lo mismo cobrar con un pagaré que no cobrar, ¿sí? Son dos cosas distintas. Bien, perdón si se está alargando, les muestro la parte práctica
y listo, ¿sí? Yo voy a guardar esta maravilla. No, no, guardar, ¿cómo no? Guardar, 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 guardar. Y la cierro, así ya vamos sacando. Bien, les muestro la parte práctica, ¿sí? Esto no van a tener que hacer parte práctica esta semana, sí, la semana que viene seguramente. Bueno, entonces el nombre de ustedes, pongan el nombre verdadero, siempre, obviamente, ¿no? Bien. El año y división, siempre el verdadero, ¿sí? Nombre de fantasía de la empresa esta que ustedes usen lo mismo que usaron todas las veces anteriores, obviamente. Razón social, la lapicera. SR, no, esto va a ser cooperativa limitada. Perfecto. El quit verdadero, o sea, verdadero, inventado. Supongamos que son 8, ¿sí? En el medio. Fecha de inicio de actividades. Bueno, no, cualquiera. Vamos a hacer 2015. El domicilio. Bien, la ciudad. Cuanto más cortito mejor, sinceramente. La provincia. El código postal. El telefonito. El número de ingresos brutos, que son 8. Y la habilitación comercial, que también son 8, vamos a suponer. Bien. Entonces, yo les había dicho lo primero, el presupuesto. ¿Sí? El presupuesto. El presupuesto es esto que está acá, es un poco complejo, ¿sí? Pero bueno, lo aprendemos, ¿sí? Imagínense que el 22 de abril del 2020, ¿sí? Vino un cliente y me dice, che, quiero que me pases presupuestos por lapiceras y celulares, ¿sí? Que es lo que puedo vender desde mi casa. Entonces, la empresa, perdón, o el cliente, el posible cliente, se llama Mouse Sociedad Anónima, ¿sí? La forma de pago en este caso va a ser la primera, ¿sí? Efectivo. Yo voy a intentar explicarle todas las formas de pago. Domicilio de entrega acordado va a ser San Martín 1, 2, 3, ¿sí? O sea, le tengo que llevar lo que me compre, o sea, aparentemente, si es que me compra, se lo llevo a San Martín cuando sea mi día de salida. Fecha de entrega acordada y en 5 días, 27 del 4, ¿sí? Bien. Cantidad, bueno, va a ser, me pregunta el presupuesto por 3 celulares, ¿sí? Y acá atentos, ¿sí? Porque lo primero que tengo que poner es el precio sin el IVA, ¿sí? Yo cada celular lo estoy vendiendo en 10 lucas, ¿sí? 10.000 pesos. Y lo segundo que me pregunta, y esto es importante completarlo, es el porcentaje del IVA que lleva este artículo, ¿sí? Hay algunos artículos que llevan el 21% y otros que llevan porcentajes distintos. Si yo no me equivoco, para esto hay que estudiar la ley del IVA, del impuesto al valor agregado. Es un bloquecito así interesante, es un libro prácticamente. Se estudia en general en la facultad, ¿sí? Pero si yo no me equivoco, todo artículo de tecnología se graba al 10,5%, ¿sí? Así que, o sea, en vez de ser el 21%, es la mitad, ¿sí? Porque en su momento se intentó incentivar la venta de tecnología, ¿sí? Entonces, automáticamente la planillita lo que nos hace es calcularnos el precio unitario, o sea, de cada celular, porque esto es el precio de cada celular, ¿sí? El precio de cada celular con el IVA incluido. Y después me hace un subtotal entre
o sea, la multiplicación que hay entre el producto de la cantidad por el precio sin IVA, ¿sí? Eso es el subtotal sin IVA, y después el subtotal con IVA, o sea, sería un producto entre la cantidad y el precio con IVA, ¿sí? Me da esto. Eso lo hace solo la maquinita, ¿sí? Después yo dije que le voy a presupuestar también lapiceras, 100 lapiceras, ¿sí? 100 lapiceras las estoy vendiendo a 20 pesos cada, perdón, 20 sin IVA, ¿sí? Y las lapiceras, ¿sí? Tienen un 21%, ¿sí? Ustedes yo estoy seguro que van a preguntar, che, ¿y yo cómo sé qué porcentaje aplicarle? Fácil, porque cuando te dé las consignas te lo digo yo, ¿sí? Así que, ¿y cómo sé el precio? Te lo digo yo también, ¿sí? Así que no te preocupes. Cuestión que si ustedes ven más abajo, ¿sí? En este presupuesto, que este es muy normal que vos vas a mí me pasa mucho cuando voy a alguna maderera, ¿sí? Voy a comprar madera y le digo, voy a 3 o 4 madereras, porque quiero saber cuál es la que tiene el precio más barato, ¿sí? Entonces voy y le digo, che, mira, no te voy a comprar, quiero saber el precio nomás. Ah, no hay drama, te imprimo el presupuesto, ¿sí? Te imprimo el presupuesto. Entonces lo que suelen hacer es llenan esto y te lo imprimen, ¿sí? Y acá te queda, fíjense, hay un original y un duplicado, ¿sí? El original me lo dan a mí, o sea, el original yo como maderera se lo doy a mi posible cliente, me quedo con el duplicado, ¿sí? Y van a ver que acá abajo hay un total sin IVA, un total del monto del IVA y un total con IVA, ¿sí? Y acá está lo que yo les explicaba. Ah, no ven nada. Ahí está. Ahí, ¿cómo es? Ahí está el cartelucho que yo les explicaba, que dice, lo voy a agrandar bien para que lo puedan leer, dice, este presupuesto tiene validez por 15 días hábiles desde la fecha de emisión. O sea, 22 del 4. Si vienen el 22 del 5, ya los precios pueden ser otros. ¿Se entiende? ¿Sí? Porque dice que son 15 días, nada más. Ah, 15 días hábiles. Uy, ¿para qué la compliqué? Bueno, pues tendría que ser días corridos. Los hábiles son solo de lunes a viernes, un quilombo. Bueno, ¿se entiende? ¿Sí? Acá lo que vendría es la firma del vendedor, la firma del cliente. ¿Sí? Esto no suele ser tan necesario. ¿Sí? Bien, pero yo se los voy a enchufar. ¿Sí? Después, imagínense que este cliente que me quiere comprar esto, dijo que sí. ¿Sí? Dijo, dale, mandale nomás. Mándalo. Bueno, entonces yo, en la fecha del envío, vamos a suponer que era, ¿cuándo era? ¿Que le puse? 22 del 4. No. 27 del 4. ¿Sí? 27. Uy. Está. El 27 del 4, ¿sí? El destinatario. Estoy haciendo acá, lo que estoy haciendo es el remito, ¿sí? El remito es lo que le tengo que dar al camión para que pueda llevar la cosa. El destinatario es este de acá. La dirección San Martín 1234, la ciudad que es Bari, la provincia que es Río Negro y el código postal que es 8400. Casi, ahí va. Bien, perfecto. Entonces, ¿qué transporta? Transporta código del artículo, no. 3 y 100. Código del artículo, vamos a inventar un código cualquiera, ¿sí? Es un código y este otro código. Yo lo invento, después en el coso vemos. Celulares y lapiceras, ok. Celulares, lapiceras. ¿Sí? O sea, son 3 celulares y 100 lapiceras, ¿sí? Eso, no más que eso, ¿sí? El remito no tiene información sobre los montos. ¿Por qué? Bueno, porque en general uno intenta que la persona que está transportando la mercadería no sepa cuánto es el valor de lo que está transportando,
en general. A veces cambia, ¿sí? Dependiendo de la legislación de cada provincia o lo que sea, cambia, ¿sí? Pero es eso, ¿sí? No es más que eso. Después viene el momento de hacer la factura. Y yo lo que me tengo que preguntar es, Mouse SA, ¿es responsable inscripto? ¿Es monotributista? ¿Es consumidor final? ¿O es exento? Bueno, suponiendo que es responsable inscripto, ¿sí? Suponiendo que es responsable inscripto, yo le tengo que hacer una factura A. Si no, le tendría que hacer una factura B, ¿sí? Suponiendo también que yo soy responsable inscripto, ¿sí? La forma de rellenarla no tiene mucho, no tiene mucho, como es en misterio, ¿sí? Lo que sí, vamos a hacerla para que ustedes vean. Esto era como era, Mouse SA, el domicilio era San Martín, el quit, vamos a inventárselo con unos guiones como corresponde. La localidad y provincia es Bariloche, en Río Negro. Y el teléfono se lo inventaba Manita. Perfecto. Bien, entonces lo que vamos a poner acá es lo que le vendemos. Dice código, descripción y cantidad. Voy a tener que arreglar eso para la semana que viene. 3 celulares y que eran lapiceras. 100. Perfecto. Entonces, el precio unitario y todo eso es lo mismo que el presupuesto, ¿sí? 10.000 y 20.000. No, 20 pesos. El porcentaje de IVA dijimos que era el 10,5 para los celulares y el 21% para las cosas. Entonces es lo que sale acá abajo. Fíjense, yo les había dicho que en una factura de tipo A, ¿sí?, que la hace un responsable inscripto a otro responsable inscripto, ¿sí?, está el IVA discriminado, ¿sí? Tiene IVA y a su vez lo discrimina, lo muestra. Y fíjense, acá está el importe sin IVA, ¿sí?, y acá está el IVA, ¿sí?, y acá está el total, que es el sin IVA más el IVA, ¿sí? ¿Se entiende? Pero eso es básicamente 35.570, es lo mismo que acá, ¿sí? Y obviamente el duplicado se hace solo, ¿sí? Si fuera una factura de tipo B, la cosa cambia, ¿sí? La cosa cambia porque el valor va a ser el mismo, el valor final tiene que ser el mismo. La diferencia es que nosotros tenemos que calcular el precio con el IVA, ¿sí? 27 del 4 era esto, ¿sí? Acá tenemos que tildar, vamos a suponer que nuestro cliente en este caso es monotributista, ¿sí? Pero podría ser cualquiera de estas tres, monotributista, exento o consumidor final. Ahí viene el código del producto, el costo y la cantidad y el precio. A ver si me deja. Ah, claro, el precio con el IVA incluido. Bueno, si el precio era 10.000 sin IVA, para agregarle un 10,5%, lo que hacemos en general es multiplicar por 1,105, ¿sí? Entonces, esto espero que en matemática más o menos ya la casan, ¿sí? Yo hago 10.000 por, ¿sí?, por 1, multiplicar por 1 sería como dejarle el 100%. Nosotros le tenemos que agregar un 10,5% más. Entonces en ese caso es 1,105, ¿sí? Entonces ahí tiene el 10,5%. Después, para agregarle un 21%, ¿sí? Era, ¿cuánto valía cada 50 pesos? Cada, no me acuerdo ya. No, 20, ¿no? 20 pesos, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos, con el igual, yo en cualquier planilla de cálculo activo una fórmula, ¿sí? Le estoy diciendo que lo que voy a meter es fórmula. Pongo 20 pesos, asterisco para multiplicar, ¿sí?
y ahí pongo 1, y yo le tengo que agregar un 21%, entonces pongo 1,21, ¿sí? Y obviamente no funciona porque se piensa que es una... Voy a ponerle ahí 20 por 1,121. Ahí está, ¿sí? O sea, le está agregando un 21% a 20, ¿sí? Esa es la forma rápida que tenemos de agregarle un 21%. ¿No? Ustedes lo pueden hacer a mano en la calculadora y después lo pasan completo, ¿sí? No hay ningún problema. Bien, bien. Lo que sigue, ¿sí? Es el recibo. Yo no les voy a explicar factura de tipo C, primero porque es muy fácil, ¿sí? Y segundo, porque no es parte del temario, ¿sí? O sea, era solo teórico la factura de tipo C, ¿sí? Bien, lo que sigue es, suponiendo que nos pagó en efectivo, que era lo que habíamos puesto acá, ¿sí? Es hacer el recibo, ¿sí? El recibo se hace de la siguiente manera, ¿sí? Yo le pongo la fecha, ¿sí? 27 del 4, ¿sí? Recibí pesos, ¿sí? Es el signo pesos. Yo podría recibir vacas, ¿sí? Pero en este caso recibo pesos. Vacas o pepitas de oro, no hay ningún problema. De Mouse, perdón, Sociedad Anónima, la cantidad de pesos, ¿cuánto era que me pagaba? 35.570, ¿sí? ¿Cómo se escribe esto? A mano. 35.570, ¿sí? ¿Y qué tengo que hacer? ¿Listo? No, tenés que clavarle los guiones como aprendimos ya la clase pasada, ¿sí? Acá, no, abajo también, porque no hay nada después de eso, así que hay que asegurarnos que nadie nos quiera estafar, ¿sí? En concepto de... Yo estoy recibiendo este dinero en concepto de la factura, ¿sí? Imaginemos que es la factura de tipo A, ¿sí? Es la factura de tipo A 2-1, ¿sí? Factura A número 2-1, ¿sí? Y la forma de pago en este caso fue efectivo, ¿sí? Bueno, a mí lo que me restaría ahora... Tengo que poner ahí 35.000, ahora sí en coso, 570, ¿sí? Y ahí como sale el 00, zafa, ¿sí? Si ustedes quieren le pueden poner las linitas, a mí me encanta igual, ¿sí? Firma, yo ahí tendría que poner la firma, ¿sí? Y de nuevo, el original se lo doy a la persona que me está pagando y el recibo se lo doy a la... ¿Cómo es? Me lo quedo yo. ¿Qué se lo voy a dar? Me lo quedo yo, ¿sí? Bien. La planilla de caja diaria ya la saben hacer, ¿sí? Ya la saben hacer, es una papa. En ese caso era 27 del 4, ¿sí? La planilla número 2, imaginemos que el saldo inicial es de 90.000 pesos, no tengo ni idea, ¿sí? Datos del comprobante, bueno, factura de tipo A, número 0002 1, ¿sí? Ingresó plata, ¿cuánto? 35.570, ¿sí? Y automáticamente, no entendía este valor, automáticamente suma los 90.000 más los 35.170 y da esos 125.000, ¿sí? Yo voy a seguir ingresando dinero, se va a seguir sumando, si hubiera una compra gastaríamos dinero, se va restando, ¿sí? Y lo último, para explicarles, es la ficha de cuenta corriente, ¿sí? La ficha de cuenta corriente de clientes. Ustedes ya conocen la de proveedores, pero esta es al revés, ¿sí? En este caso sería Mouse Sociedad Anónima, ¿sí? Claro, yo acá en esta ficha, la ficha número 1, solo puedo poner cosas de Mouse. No puedo poner otro proveedor, otro cliente distinto, ¿sí? Es solo este. Entonces, fecha 27 del 4, ¿sí? Detalle del comprobante. Mouse me pagó con efectivo, ¿sí?
pero lo primero que hubo, perdón, era el 27, era la factura, ¿sí? Primero tengo que poner la factura. Factura A, número 0002-00001, ¿sí? Si nosotros sabemos cómo es que cargar la factura va en el debe, ¿sí? Esto lo vamos a entender en un tiempo cuando demos el libro diario, ¿sí? Fíjense que hasta ahora este cliente me debe 35.570, pero como el mismo día me lo pagó y en este caso fue en efectivo, ¿sí? Yo voy a poner ahí el recibo que yo le di, ¿sí? Yo voy a tener el duplicado, pero lo tengo ahí para cargarlo. Es el recibo número, no tengo ni idea qué número le puse, es el número 00000 no sé cuánto, 1. Ahí está. Perfecto, ¿sí? Y como es un recibo, es un cobro, yo lo tengo que poner en el haber, de nuevo, esto lo van a entender en un tiempo. Listo. Quiere decir que este cliente al día de hoy no nos debe nada, ¿sí? No nos debe nada. Bueno, más adelante veremos las otras formas de pago, ¿sí? Me imagino que ya de estar cansado de todo esto, pero es importante que más o menos se acerquen un poco a la temática. Ahora, yo estaría muy bueno que acá les muestre mi cara. Ahí está. Está bueno que se hayan acercado un poco a la temática para que la semana que viene la parte práctica, no sea tan complejo, ¿sí? No sea tan complejo. La semana que viene hacemos una revisión general de todo esto y les doy los ejercicios. Quiero a su vez darles esta semanita de tranquilidad para que absorban este flor de video que lo pueden mirar 10-15 veces, no hay problema. Para que me hagan todas las preguntas que quieran, pero para que se pongan al día los que vienen sin hacerlo, ¿sí? Sin estar al día, ¿sí? Bueno, eso es todo. Les dejo un cariño enorme. Nos estamos viendo. Gracias. Chau, suerte y éxitos.